Hola, ¿qué tal? Esta es la primera clase de teoría política, en la primera semana, la primera sesión. Vale, vamos a explicar lo que es la escala. La escala va a quedar de la siguiente forma. El examen va a ser 40%, las tareas 20%, foros 10%, libro 10% y exposición 20%. Todo va a ser, obviamente, por medio de la plataforma en línea. Las tareas van a estar cargadas y deberán de entregarse en la fecha que les marqué yo ahí. Por lo general será de sábado a sábado. Los foros de la misma forma. Y el examen, pues ya les estaría yo dando fecha de cuando se apertura el primer examen y cuando se cierra. Por lo general son 4 días, 3 días, dependiendo de cómo lo manejemos en este cuatrimestre. El libro ya se los envié por medio del grupo, junto con todo lo que viene siendo el desarrollo de contenido, este video y el foro y demás, ¿vale? El libro como tal, pues bueno, vamos a trabajar lo que es un análisis en base al libro. Este libro va a tener ciertas características. Les voy a enviar lo que es una tipo minuta con lo que viene siendo la referencia del libro acerca sobre el trabajo que van a desarrollar. Por último, también vamos a tener una exposición. Esta exposición yo les voy a asignar un tema a ustedes como tal. Van a realizar un video, una grabación explicando dicho tema. Debe de cumplir con los requisitos de que, pues bueno, vestir de forma formal, utilizar algún tipo de material y obviamente usar un buen tono de voz para que cuando ustedes me envíen el video, pues lógicamente pueda escucharlos bien y sobre todo que tenga buena visibilidad. Es decir, que se vean ustedes como tal explicando y desarrollando el tema. Vale, vamos a ver lo que son nuestros primeros temas. Vamos a iniciar con lo básico, que viene siendo nociones del Estado. Se refiere al principio de gobernanza por el que todas las personas, instituciones y entidades públicas y privadas, incluyendo el propio Estado, están sometidos a leyes que se promulgan públicamente y se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derecho humano. Es decir, básicamente lo que viene siendo las nociones del Estado hace referencia a todo lo que tiene que ver con el gobierno, todo lo que tiene que ver con los recursos, política, sectores públicos y políticos como tal, etcétera. Básicamente las nociones nos hacen referencia a lo que nosotros vamos a visualizar durante toda la materia y durante todo lo que viene siendo pues nuestro temario. Estas nociones del Estado, como se los mencionaba, no únicamente pueden ser privadas, sino también públicas. Nosotros vamos a conocer dos entes más adelante que viene siendo lo público y lo privado. Ambos son parte del Estado. El Estado en sí no es únicamente para todo el ámbito público, sino también hay sectores privados, hay empresas privadas, hay universidades privadas, hay muchos entes que como tal son privados y que funcionan de una forma, digamos que amigable, con lo que viene siendo el gobierno. Posteriormente, pues tenemos lo que viene siendo puntos de lo que es la noción del Estado como tal. La número 1 nos dice que la estructura formal de un sistema jurídico y la organización de libertades fundamentales a través de leyes generales aplicadas por jueces independientes, es decir, la división de poderes. Es necesario que como tal en el Estado tengamos esta división de poderes. ¿Por qué? Porque el poder no puede recaer sobre una sola persona. A esto se le llamaría como tal pues totalitarismo. Entonces nosotros al tener un gobierno que es más democrático, obviamente divide también ese poder para que como tal no radique solamente de una persona, sino que sean entre 3 y varias personas dependiendo su representación. Estos no es como que bueno, ya tengo 3 poderes y pues eso como que de qué me funciona, ¿no? De que uno con otro se rige, es decir, el ejecutivo le debe de rendir cuentas al administrativo, el administrativo al judicial y el judicial al ejecutivo. Es un decir, ¿vale? Entonces, básicamente todo rodea y todo es un pequeño circulito en donde toda la información, todo lo que quieren hacer, pueden hacer y deben de hacer, se va pues enviando a lo que vienen siendo las otras esferas para precisamente ellas perciban que se está actuando de forma legal, que no hay digamos que beneficios para unos y perjuicios para otros. La número 2 nos dice que es la libertad de competencia en el mercado garantizado por un sistema jurídico.
Muchas veces nosotros no únicamente vemos lo que viene siendo la economía desde un entorno de derecho, pero aquí hacemos mucha referencia a esto. Sabemos muy bien que el derecho rige estas normas económicas. Tan es así que te dice cuánto te van a restar de ICR, te dice cuánto van a ser las multas que debes de pagar, las infracciones, todas las normas y te da una tabulación si tú incumples una de ellas. Esto con la finalidad de que pues obviamente el sistema jurídico esté funcionando, de que mi sociedad como tal me conozca para que en el momento de que requiera algo pues ya sepa dónde y pues demás, ¿no? Entonces básicamente aquí empieza a haber lo que es un ente económico para poder comprender los demás temas. Por último, tenemos lo que viene siendo la división de poderes en base a la integración de los diversos sectores sociales y económicos de la estructura jurídica. Es decir, ya sabemos que nuestra sociedad se divide en pública y privada. Asimismo, se subdividen en lo que viene siendo los entes económicos y la estructura jurídica. No es lo mismo una constitución a un código como tal. Eso lo vieron ustedes en la famosa pirámide de Kelsen. Nos enseñó que para toda norma debe de haber un rubro. Debe de haber, digamos que un paso a paso, ¿no? Para conseguirlo. Entonces, pues en este aspecto, lo que viene siendo la integración de los diversos sectores sociales y económicos en la estructura jurídica nos habla referente a esto, a que simple y sencillamente la sociedad es la que mueve la economía y que es necesaria para lo que es el país y que por lo tanto no la puede dejar así como así y la debe de regir por medio de mecanismos plenamente jurídicos. De ahí tenemos lo que es la definición de teoría política. La definición nos dice que la teoría del Estado estudia en general evolución, estructura, justificación, funcionamiento y finalidad del Estado. La teoría del Estado va a ser todo aquello que nosotros evolucionamos, pero con una estructura política. Es decir, cómo nosotros hoy en día es que votamos por un gobernador, cómo es que hoy en día nos quejamos acerca de dicha autoridad, qué es lo que hace realmente esta autoridad, si trabaja, no trabaja o qué, ¿no? No solamente nos vamos a basar en lo que viene siendo plenamente o al 100% política, sino que también necesitamos nosotros conocer lo que viene siendo la estructura, es decir, cuál es todo este sistema que genera la política como tal, qué hay detrás de lo que viene siendo el presidente, qué hay detrás de lo que vienen siendo los senadores, los diputados, etc., ¿vale? Entonces, siguiendo esto mismo, pues obviamente vamos a checar lo que es el funcionamiento de cada uno de ellos para que nosotros ubiquemos de qué se trata nuestra materia y cuál es lo principal o el auge de esta materia. Posteriormente, pues tenemos lo que es ciencia política y derecho político. Los tres son conceptos muy básicos, son conceptos muy sencillos que pues lógicamente todo abogado debe de saber para comprender la diferencia, ya que con ellos pues al fin y al cabo se lucra en algunas necesidades o algunas cuestiones. Entonces, si voy a lucrar con alguien, necesito llevarme bien con esta persona, ¿no? Como tal, primero vamos a ver lo que es ciencia del derecho. Nos dice que es como instrumento de orden social que integra los conceptos correspondientes. El derecho puede encontrarse en las ciencias sociales hasta que el punto del derecho es una ciencia. Depende del concentrado, del concentrado que otorgue el concepto del derecho. Es decir, básicamente nos dice que la ciencia del derecho va a estudiar todo lo que es atrás del trasfondo, ¿no? De decir, bueno, yo tengo una política porque voté por el priista y quedó, ¿no? Y ahora, ¿pero por qué me siento mal? Porque como tal, pues yo sé que eso no es empleado de forma correcta. Porque también tenemos la necesidad de no solamente quedarnos con lo que es pues digamos que el presidente, sino también la necesidad de conocer todo el trasfondo, porque llegó ahí, en base a qué artículos lo avalan, cuáles son sus funciones, hasta dónde llegan sus límites, digamos que
todo. Eso a grandes rasgos es ciencia del derecho. Es un instrumento que nos ayuda a comprender todos estos detalles, todos estos pues conflictos que podemos llegar a tener para justificar o creer y digamos que entender lo que es la ciencia. La política. La política va muy en base a nuestro tema pasado. ¿Por qué? Porque aquí es plenamente política. La política nos dice que es la actividad humana destinada a un orden jurídicamente la vida social humana. De ella deriva del gobierno de los hombres, la comunidad organizada y consiste en acciones ejecutadas con instrucción de influir, obtener, conservar, caer, extinguir o modificar el poder. La política siempre va a ser muy, pues digamos, podríamos decir que es muy ruidosa, porque cada quien tiene un punto a favor, un punto en contra. Cada cabeza es un mundo, ¿no? Dicen por ahí. Entonces, como tal, la política siempre va a tener esa cualidad de generar, pues digamos que inconformidades, de generar hasta cierto punto riñas, de generar cualquier otra situación que no ayude a lo que es el ordenamiento de la comunidad. Entonces, precisamente por eso la política casi no hay de este lado y casi toda la política está en la zona norte, zona sur, que es donde sí ya hay pues mayor calidad de vida, mayor personas y demás, ¿no? Ya la necesidad de comprender es más amplia. De ahí tenemos lo que es el derecho político. El derecho político es el estudio de las estructuras dinámicas de la organización política y su relación con la sociedad, el orden y la actividad política incorporado en el método sociológico y sencillo de o sin abandonar el jurídico inherente a la disciplina por la relación fundamental del derecho con los demás elementos de la estructura de la organización política. El derecho político ya dijimos que como tal va a estar al tanto de lo que vienen siendo nuestros presidentes y demás. Pero ¿qué es lo que pasa? Que como derecho político no únicamente va a estar observando lo que viene siendo el presidente, sino todo lo que lo rodea. Es decir, no a tal fondo como lo que vimos en el contenido pasado, en la diapositiva pasada, sino que también va a estar estudiándolo desde la perspectiva de la sociedad, en donde si es de orden público o no, si es beneficioso o no, etcétera. Eso como tal es derecho político, es nosotros preocuparnos por quien nos está, pues digamos que representando o X y Y, ¿no? Simple y sencillamente el derecho político es eso, es la estructura de un todo, ¿no? Vale, pues hasta aquí eso sería todo, espero que todo haya quedado muy claro.